En la escarpada y solitaria costa de Maine, donde el océano Atlántico susurraba secretos a los acantilados de granito, vivía una mujer llamada Isabella Rossi. Su pequeña casa de campo, azotada por el viento y el salitre, era un santuario construido deliberadamente lejos del ruido del mundo. Isabella había sido, en una vida anterior que parecía pertenecer a otra persona, la asistente personal de Melania Trump, una de las pocas personas que había navegado por las silenciosas y doradas corrientes de la vida privada de la ex primera dama. Ahora sus días transcurrían en una rutina monótona y tranquilizadora. Largas caminatas por la playa con su perro viejo, el cuidado meticuloso de su pequeño jardín y las horas pasadas leyendo junto a la chimenea. Era una vida de exilio autoimpuesto, un antídoto contra los recuerdos que guardaba bajo llave en un compartimento de su alma. La lealtad, para Isabella, no era una palabra. Era un juramento de silencio, un pacto forjado en momentos de vulnerabilidad compartida que el mundo exterior nunca podría comprender. Había visto a la mujer detrás del ícono, a la madre detrás de la figura pública, al alma solitaria en el centro de un huracán de poder y escrutinio. Se había convertido en más que una empleada. Había sido una confidente, una sombra silenciosa que ofrecía un vaso de agua antes de que se pidiera, que sabía leer el lenguaje de los hombros caídos y las miradas perdidas. Su retiro no había sido una simple jubilación, había sido una huida de los pasillos dorados de la Torre Trump y de los corredores cargados de historia de la Casa Blanca, lugares donde el aire mismo parecía espeso con palabras no dichas y emociones reprimidas. Llevaba consigo el peso de esas confidencias, un tesoro y una carga a la vez. En una vieja caja de sombreros guardaba los únicos vestigios de esa vida. Un par de cartas escritas a mano, un pequeño broche de mariposa que Melania le había regalado en un cumpleaños, y una fotografía de ambas sonriendo en la quietud de un jardín privado, un instante de calidez genuina en un mundo de formalidades calculadas. Isabella creía que había enterrado ese pasado lo suficientemente profundo como para que las mareas del tiempo nunca lo desenterraran. Se equivocaba. El quiebre de su paz autoimpuesta no llegó con el estruendo de una ola rompiendo contra las rocas, sino con la voz estridente y apasionada de una congresista en el televisor de su sala de estar. Era una tarde gris, una de esas en las que el cielo y el mar se fundían en un horizonte indistinguible. Isabella rara vez veía las noticias. El teatro político de Washington era un espectáculo que le producía un profundo cansancio. Pero ese día, por alguna razón, dejó el canal de noticias encendido mientras preparaba el té. Y entonces apareció ella. Jasmine Crockett, una figura enérgica y combativa. Estaba en medio de un acalorado debate en el Congreso. Sus palabras eran un torrente de acusaciones y defensas, el lenguaje habitual de la guerra partidista. Isabella estaba a punto de cambiar de canal cuando Crockett, en un momento de retórica encendida, se desvió del guión político. Para enfatizar un punto sobre la hipocresía, lanzó un dardo no solo a Donald Trump, sino a la percepción pública de su matrimonio. «Todos se centran en los negocios, en los escándalos financieros», exclamó, su voz resonando con indignación. «Pero nadie se atreve a hablar de la verdad fundamental de esa Casa Blanca. El verdadero escándalo no es el dinero, es el acuerdo de silencio. La verdad sobre ese matrimonio es una tragedia de conveniencia que el mundo ha aceptado como normalidad». Para millones de espectadores, era simplemente otra línea de ataque, una frase pegajosa en el ciclo de noticias de 24 horas. Pero para Isabella, esas palabras fueron como una llave que abría la cerradura de la habitación secreta de su alma. No fue la acusación en sí, sino una frase específica: tragedia de conveniencia. Esas 3 palabras exactas eran el eco de un susurro, una confesión hecha en la penumbra de una habitación de hotel en un país extranjero, en una noche en que las defensas de Melania se habían derrumbado y solo Isabella estaba ahí para presenciarlo. El aire abandonó los pulmones de Isabella. La taza de té tembló en su mano derramando un charco cálido sobre la vieja mesa de madera. El pasado,
que había mantenido a raya con tanta disciplina, se precipitó sobre ella con la fuerza de un tsunami. La cara de Jasmine Crockett en la pantalla se desvaneció, reemplazada por el rostro de Melania, pálido y vulnerable en una noche en Tokio hace tantos años. El juramento de silencio de Isabela, que había sido su armadura, de repente se sintió como una camisa de fuerza. La verdad, su verdad, la que había jurado proteger, acababa de ser distorsionada y lanzada al circo público como un arma política, y ella era la única persona en el mundo que sabía cuán lejos y cuán cerca estaba de la dolorosa realidad. El descenso fue un viaje vertiginoso hacia el corazón de sus recuerdos más protegidos. Una inmersión en las aguas profundas y turbias de los años que había pasado al servicio de la familia Trump. El comentario de Jasmine Crockett había abierto las compuertas, y ahora los recuerdos inundaban la tranquila fortaleza de su mente. Se vio a sí misma, años más joven, moviéndose por los opulentos pero extrañamente silenciosos pasillos de la Torre Trump. Un mundo donde el lujo era tan omnipresente que se volvía invisible, casi banal. Recordó la atmósfera, una mezcla de poder vertiginoso y una soledad abrumadora. Donald era el sol alrededor del cual todo giraba, un sol ruidoso y exigente que consumía todo el oxígeno. Melania, en cambio, era la luna, una presencia luminosa pero distante, que reflejaba la luz pero que tenía un lado oscuro que nadie podía ver. Isabela aprendió rápidamente que su trabajo no consistía solo en gestionar horarios y coordinar viajes. Su verdadero trabajo era ser una observadora silenciosa, una guardiana de la paz, un amortiguador entre la tranquila dignidad de Melania y el caos perpetuo que rodeaba a su esposo. El drama no se manifestaba en gritos o peleas, al menos no que ella presenciara. Se manifestaba en el silencio. Silencios que se extendían durante cenas enteras, silencios en el coche de camino a eventos de gala, silencios que llenaban las habitaciones después de que él se marchara en un torbellino de llamadas y reuniones. La tristeza de Melania no era un arrebato de lágrimas, era una condición atmosférica, una niebla fina y persistente que se instalaba en los rincones de las habitaciones doradas. Isabela recordaba momentos específicos con una claridad dolorosa. Una tarde encontró a Melania en la biblioteca, no leyendo, sino simplemente sosteniendo un libro cerrado, con la mirada perdida en la lluvia que golpeaba las ventanas. «A veces me pregunto», dijo Melania sin volverse, «si me he vuelto parte de la decoración, una pieza de arte cara que se admira pero no se toca». La confesión fue tan inesperada y tan cruda que Isabela sintió un nudo en la garganta. No supo qué responder, así que simplemente se acercó y le ajustó el chal sobre los hombros, un pequeño gesto de calor humano en un mundo de frialdad transaccional. El punto de inflexión de su relación, el momento que la transformó de empleada a confidente, ocurrió durante un viaje oficial a Asia. Donald estaba inmerso en reuniones de alto nivel, dejando a Melania con un programa separado de visitas culturales. Una noche, en su suite de hotel en Tokio, Melania se sintió gravemente enferma. No era un simple malestar, era un dolor agudo y aterrador que la dejó sin aliento. El protocolo dictaba llamar al médico de la Casa Blanca, alertar al servicio secreto, poner en marcha toda la maquinaria. Pero Melania, con el rostro pálido y bañado en sudor, suplicó a Isabela que no lo hiciera. «No quiero un escándalo», susurró. «No quiero ser una distracción. Él no puede manejar esto ahora». Fue en ese momento que Isabela vio la verdadera naturaleza de su matrimonio. No era solo falta de afecto, era un cálculo pragmático, una alianza donde la apariencia de fuerza era primordial y la vulnerabilidad era una debilidad que no podía permitirse. Isabela, desafiando el protocolo, llamó a un médico local de confianza a través de la embajada, bajo el más estricto secreto. Pasó toda la noche al lado de Melania, sosteniendo su mano, aplicándole compresas frías, escuchando sus susurros febriles sobre su hogar en Eslovenia, sobre sus sueños de juventud, sobre el hijo que era su único y verdadero ancla. Y fue en esa noche, en la vulnerabilidad de la enfermedad y el miedo, cuando Melania pronunció las palabras que ahora resonaban en la voz de Jasmine Crockett. «Esto no es un matrimonio, Isabela. Es una tragedia de conveniencia. En mi papel es interpretarlo sin que nadie note que estoy sufriendo». Esas palabras, compartidas en la confianza más absoluta, eran el núcleo del secreto que Isabel había guardado. La revelación de Crockett,
aunque políticamente motivada, había profanado ese sagrado momento de confianza, exponiendo una versión distorsionada de una verdad íntima y dolorosa. Los días que siguieron a la declaración de Jasmine Crockett, la vida de Isabella en la costa de Maine se transformó de un refugio tranquilo a una prisión de ansiedad. El mundo exterior, que había mantenido a raya con tanto éxito, comenzó a filtrarse por las grietas de su aislamiento. El comentario de la congresista, diseñado para hacer un golpe político, había desatado un frenesí mediático. Los expertos en política, los psicólogos de sillón y los columnistas de chismes comenzaron a diseccionar el matrimonio Trump con renovado vigor. La frase «tragedia de conveniencia» se convirtió en el titular del día, repetida hasta la saciedad en todos los canales de noticias. Isabella observaba, horrorizada, cómo la compleja y dolorosa realidad que ella conocía se simplificaba y se convertía en un arma en una guerra que no le pertenecía. La tensión comenzó como un zumbido bajo en su interior, una corriente de pánico que corría justo debajo de la superficie de su rutina diaria. Empezó a tener dificultades para dormir. Su mente reproducía una y otra vez la noche de Tokio, la mirada de pánico en los ojos de Melania, el peso de la responsabilidad que había asumido. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco, temiendo que fuera un periodista que, de alguna manera, hubiera encontrado su rastro. El primer obstáculo real apareció en forma de un correo electrónico. El remitente era de una periodista de investigación de una prestigiosa revista nacional. Una mujer conocida por sus perfiles profundos y bien documentados, no por el periodismo sensacionalista. El correo era respetuoso pero directo. «Señora Rossi», comenzaba, «estoy escribiendo un artículo que busca comprender la dimensión humana de los años de Melania Trump en la Casa Blanca, más allá de la caricatura política. Su nombre ha surgido como una de las pocas personas que tuvo acceso a su círculo íntimo. Me gustaría hablar con usted, no sobre política, sino sobre la persona que conoció». Isabella borró el correo electrónico al instante, sus manos temblando. Pero al día siguiente llegó otro. Y luego una llamada telefónica a su número fijo, un número que solo conocían un puñado de personas. La periodista, cuyo nombre era Clara, dejó un mensaje de voz. Su tono era tranquilo, empático. «Sé que probablemente esté obligada por un acuerdo de confidencialidad», dijo Clara, «pero la narrativa actual está siendo escrita por políticos y gente que nunca la conoció. La historia de una mujer está siendo utilizada y distorsionada. A veces la verdadera lealtad consiste en asegurarse de que se cuente la verdad con compasión». La frase «la verdadera lealtad» golpeó a Isabella con la fuerza de una bofetada. Siempre había creído que su lealtad consistía en su silencio. ¿Y si Clara tenía razón? ¿Y si su silencio, en lugar de proteger a Melania, estaba permitiendo que su legado fuera definido por sus enemigos políticos y por la fría caricatura de una mujer de hielo? La tensión se convirtió en una guerra civil dentro de su propia mente. Por un lado, estaba el juramento que había hecho, el profundo afecto que sentía por la mujer vulnerable que había cuidado. Por otro, estaba la creciente sensación de que el mundo estaba pintando un retrato falso y que ella era la única que tenía los colores para corregirlo. Los muros de su santuario se estaban cerrando. El sonido del océano ya no le traía paz, sonaba como el rugido de un mundo que se acercaba exigiendo respuestas que había jurado nunca dar. El clímax emocional no ocurrió en una sala de juntas ni frente a una cámara de televisión. Ocurrió en la soledad sagrada de su pequeña casa, con el único sonido del bolígrafo rasgando el papel y el murmullo distante del océano. Isabella comenzó a escribir. No era un artículo, ni un libro de memorias para ser publicado. Era una carta. Una larga, detallada y profundamente personal carta dirigida a Clara, la periodista. Pero mientras escribía, no estaba pensando en Clara, estaba pensando en Melania. Cada palabra era una liberación, cada frase una exhalación de un aliento que había contenido durante años. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta, pero no se detuvo. Escribió sobre la soledad palpable de la Torre Trump, describiendo cómo el oro de las paredes a menudo parecía frío y opresivo. Escribió sobre la inmensa presión que Melania sentía para ser perfecta,
para no cometer nunca un error, para ser una presencia silenciosa y elegante en un mundo de ruido constante. Describió los pequeños actos de bondad que había presenciado. Melania hablando en voz baja con el personal de cocina, preguntando por sus familias. Su devoción casi feroz por la privacidad y el bienestar de su hijo, Barron, creando un capullo de normalidad para él en medio de la locura. Y entonces, con el corazón latiéndole con fuerza, escribió sobre la noche en Tokio. Describió el pánico en los ojos de Melania, no solo por el dolor físico, sino por el miedo a parecer débil, a convertirse en una carga. Transcribió las palabras que se habían grabado en su memoria. Esto no es un matrimonio, Isabela. Es una tragedia de conveniencia. Pero luego añadió el contexto que Jasmine Crockett y el resto del mundo nunca podrían conocer. Escribió, pero esa frase, pronunciada en un momento de miedo extremo, no capturaba toda la verdad. Su tragedia no era el acuerdo en sí, sino su profunda y solitaria determinación de cumplirlo con una dignidad que nadie le exigía. Su conveniencia no era la de la codicia, sino la de una supervivencia silenciosa, la de proteger a su hijo y a sí misma de la única manera que sabía. Mientras escribía esa última línea, un sollozo escapó de sus labios, un sonido de dolor y liberación que había estado atrapado en su pecho durante años. Estaba llorando por la mujer que había conocido, por la historia que había sido silenciada, y por ella misma, por el peso que finalmente se estaba levantando de sus hombros. Llenó página tras página, no con secretos escandalosos, sino con la verdad humana, la historia de una mujer atrapada en una jaula dorada, que encontró fuerza en la resistencia silenciosa. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, el sol de la mañana entraba por la ventana. Se sentía agotada, vacía, pero también, por primera vez en mucho tiempo, se sentía limpia. La superación y el cierre no fueron un evento público, sino un acto de fe, silencioso y personal. Isabela metió su larga carta en un sobre, junto con la tarjeta de visita que Clara le había dejado. No escribió una nota de acompañamiento, la carta hablaba por sí misma. La envió por correo certificado, un acto que se sintió a la vez aterrador y extrañamente pacífico. Durante las siguientes 2 semanas vivió en un estado de limbo, preguntándose si había cometido un terrible error. Pero una mañana, mientras leía las noticias en línea, vio un titular. No era de un tabloide, sino de la prestigiosa revista para la que trabajaba Clara. El titular no era escandaloso. Decía, El ancla silenciosa, una nueva perspectiva sobre la soledad y resistencia de Melania Trump. El artículo era una obra maestra de periodismo empático. Clara había utilizado la información de la carta de Isabela no para crear un escándalo, sino para pintar un retrato matizado y profundamente humano. Contaba la historia de la enfermedad secreta, no como una debilidad, sino como una prueba de la increíble presión a la que estaba sometida. Citaba, sin revelar su fuente, la idea de que la tragedia de conveniencia en realidad era una historia de dignidad silenciosa. El artículo no defendía ni atacaba a nadie políticamente, simplemente contaba la historia de una mujer. Cambió la conversación. La narrativa simplificada de Jasmine Crockett fue reemplazada por una comprensión más compleja y compasiva. Por primera vez, el mundo vio un atisbo de la mujer que Isabela había conocido. Isabela leyó el artículo entero con lágrimas en los ojos. No eran tierras de tristeza, sino de alivio y gratitud. Su lealtad no había sido traicionada, había sido transformada. Había protegido a su amiga de la manera más truena posible, compartiendo su humanidad. Esa tarde Isabela caminó por la playa. El aire era fresco y claro. Por primera vez desde que se había mudado a Maine, no se sentía como si se estuviera escondiendo. Se sentía como en casa. Había enfrentado su pasado y había encontrado la paz no en el silencio, sino en la verdad contada con compasión. La moraleja de su historia es una lección poderosa sobre la naturaleza de la lealtad y la verdad. A veces, la mayor lealtad no es guardar un secreto, sino asegurarse de que la historia se cuente con el corazón. A veces la verdad más importante no es la que gritan los políticos desde un podín, sino la que se susurra en momentos de vulnerabilidad y se comparte con empatía. En un mundo obsesionado con el ruido y el escándalo, el acto más radical de bondad puede ser simplemente asegurarse de que se escuche la silenciosa y compleja verdad humana.